Les doy la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, jóvenes ilustres. Me da gusto que vayan ya caminando a estas alturas de nuestra materia Sociología de la Educación, que sin duda ha generado reflexiones y sobre todo un poco de pensamiento crítico, que precisamente es uno de los pilares de las competencias de este siglo XXI, aprender a pensar por uno mismo. Muy bien, les doy la cordial bienvenida al tema 4, que son perspectivas sociológicas en América Latina. Hemos hecho deducciones sobre el tema de la sociología que tuvo sus orígenes en Francia a partir del siglo XIX. De hecho, les mencioné en las sesiones pasadas que habíamos visto ya a Carlos Marx, que se gestó en el siglo XIX, pero también tuvo mucha relevancia a partir del siglo XX. Precisamente parte de esas ideas de sociología de la América Latina, vamos a ver algunos temas interesantes, como es el tema de la migración, como es el tema de los movimientos sociales y sobre todo algunos puntos de vista que es importante reflexionar, como es el tema de la estructura del propio capitalismo, la estructura del socialismo y la estructura del neoliberalismo. Son posturas, se podría decir, económicas, políticas, ideológicas que han marcado la pauta dentro del mundo occidental. Por un lado tenemos el capitalismo, que ya nos comentó el propio Max Weber, que tuvo sus orígenes en la historia a partir del siglo XVI, que ha tenido mucho éxito porque se basa también en la propiedad privada. Yo creo que todos, hasta el aprendizaje, se convierte en un concepto de propiedad privada. Ese es el punto precisamente de lo que comentaba Max Weber. Por otro lado tenemos el socialismo, que ha tenido un énfasis en América Latina, pero pues no ha sido de lo más exitoso posible. Vean algunos países, Nicaragua, Venezuela, Cuba, etcétera, son países que han generado mucha migración. Y todo eso se analiza precisamente qué va a pasar con las personas que dejan su cultura. Van a empezar un concepto de aculturación. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con la identidad? Todo eso es precisamente parte de la sociología de América Latina, que empezó a tener su auge a partir del siglo XVII y siglo XVIII con la comprensión y la interpretación del concepto de lo social. Pero como ciencia, la sociología en América Latina empezó a surgir a partir del siglo XX, porque sabemos muy bien que a partir de la concepción del movimiento, de las ideas, de las tradiciones, de los barrios, de las comunidades, todo eso es digno del estudio de la sociología. Pero cuando involucramos el ambiente de la propia educación, ya podemos hablar ya de sociología de la educación. Una vez comentó Eduardo Galeano sobre las venas abiertas de América Latina, decía él que eh, existe los nadie, los que no tienen nada, los que no tienen mucho que dar, sobre todo porque tienen poca posibilidad. Precisamente ese es el análisis que podemos hacer ahora en plena pandemia. ¿Qué está pasando con América Latina? ¿Qué pasó con esos países que iban creciendo o el propio México? ¿Por qué ha surgido dificultades y por qué se va quedando un poco trabada este punto de vista del movimiento? Pues bien, parte de ese tipo de nuestro tema de esta sesión y sobre la sociología de América Latina del tema 4 se va a revisar también los mecanismos, los instrumentos, los objetivos del saber. ¿Quiénes son esas figuras del saber? Sin duda alguna hemos visto que la educación no cambia todo y tampoco puede resolver todos los problemas de la sociedad como una escuela. Pero la escuela puede ser también una cuna de revolución. No en el momento de ir, tomar armas, no, me refiero al ámbito de las ideas, al ámbito de cambiar la perspectiva. Pues bien, este tema 4 va a dar mucha reflexión, sobre todo énfasis en su formación y cómo van trabajando, porque al final de cuentas siempre es buena y siempre es bienvenida la idea en nuestra América Latina. Muy bien comentó Enrique Dussel, que es uno de los grandes, ilustres filósofos argentinos que vive en México ya y que es mexicano, también sociólogo, ha dicho, debemos de hacer pensamiento de liberación. ¿Esto qué significa? Liberarse del yugo del concepto del eurocentrismo, como se conoce. Es decir, la mayoría hemos pensado hacia Europa. ¿Por qué no empezar a pensar hacia América Latina, hacia México? De eso se trata el tema 4. Considero que va a ser algo importante para su formación y pues nos estaremos viendo en siguientes tertulias y en siguientes configuraciones. Me despido y que la pasen bien. Quedo al pendiente.